que me ayudes. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Pues bien, el día de hoy vamos a hacer la práctica de fisiología en las cuales nosotros vamos a hablar un poco sobre la función pulmonar. ¿Correcto? A ver, ¿quién me puede decir? Acá veo sus nombres, porque mientras los voy conociendo. Noelia. Noelia, ¿me escuchas? Buenos días. Noelia, Sí, doctora, buen día. ¿Me buenos escucha? días. Sí, sí, perfecto. Noelia, mi pregunta, ¿qué cosa es la espirometría? ¿Ustedes Era, les han... Ujú, dime. si no me equivoco, era una prueba que mide el flujo del aire, ¿verdad? De los pulmones. Ya, ¿qué más? ¿Qué más, Noelia? ¿Solo mide el flujo? ¿Qué nos dice Gina? Bueno, sí. Ok, muy bien, una mejor definición. Entonces entendamos que la espirometría nos va a ayudar a nosotros a valorar la funcionalidad pulmonar, ¿correcto? Ese es como punto básico. Entonces, a mí, ¿en qué enfermedades o en qué situaciones me podría ayudar una espirometría, Jimena? Sí. ¿En qué situaciones me podría ayudar la espirometría? mm, mm, La verdad no, ahorita no sabría decirle, pero lo que sí sé, como dijo, es que es para diagnosticar enfermedades pulmonares. ¿Solo Entonces eso, enfermedades? ¿Solo mm, enfermedades? no supongo que también en el estado natural de que inspiras y expiras. A ver, Luis. Luis Christopher nos dice en la inspiración y expiración. ¿Qué cosa sucede, Luis? Te escucho. Profesor, lo que me refería era, ¿no? Sobre la espirometría de que este, medía, ¿no? La cantidad y lo que es la velocidad, ¿no? Del aire que uno puede inhala o inspira y exhala o expira, ¿no? Eso quería, o eso podría ser, profesor. Eh, correcto, o sea, la función pulmonar tiene que ver cuál es la capacidad en la cual yo inspiro y cuál es la capacidad cuando expiro, porque existen patologías o situaciones en las que ésta se puede ver afectado. Por lo tanto, la espirometría es una prueba de función pulmonar que me permite no solamente para diagnóstico de enfermedades, sino también para cribado o screening que se le llama y para monitorización de algunas enfermedades pulmonares. Por ejemplo, screening. Ustedes han visto a las personas que viven o que van a trabajar en minas, que van a trabajar en algún lugar donde pueda haber afectación de algún tipo de órgano, primero quieren ver cómo está esta persona, ¿ok? Eso es una manera a lo que le denominan salud ocupacional y eso se puede valorar si esta persona está sana antes de entrar a trabajar. Y cada cierto tiempo se le hace un estudio de screening o cribado. En la población general, quiero hacer un estudio y pues quiero valorar si las personas mayores de 40 años ya tienen alguna enfermedad pulmonar con respecto a la funcionalidad, ¿ok? Esos dos. Patologías, por ejemplo, para hacer diagnóstico. Recuerden que los exámenes auxiliares son siempre de apoyo diagnóstico principalmente, ¿ok? Si es apoyo diagnóstico, por ejemplo, a un paciente con asma, en un paciente con EPOC, yo puedo confirmar mi diagnóstico, que generalmente es algo clínico, como monitorización o seguimiento, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un paciente oncológico que necesita hacer seguimiento. La quimioterapia, ustedes saben que son tratamientos
para tratar cáncer. Pero hay diferentes quimioterápicos que puedan tener cierta toxicidad, ya sea pulmonar, cardiovascular, renal o hepática. Es por eso que en algunos pacientes, dependiendo del tratamiento de quimioterapia, se les hace una prueba previa para ver si es que la quimioterapia tuvo cierta toxicidad en el paciente. Y se puede hacer si es que yo sé que esta quimioterapia le produce toxicidad a nivel pulmonar. Antes de realizarle el tratamiento, yo le hago un previo estudio. Y después del tratamiento le hago otro para valorar si es que hubo una toxicidad o no. ¿Ok? La espirometría es una prueba fácil, es una prueba sencilla, que como por ahí uno de ustedes dijeron, lo que me va a medir son volúmenes y son capacidades, ¿correcto? Entonces ya vamos entendiendo un poquito de que existen ciertos parámetros espirométricos que yo debo de conocer para yo poder hacer un diagnóstico. La espirometría solo me dice si yo puedo tener algunas características de restrictivas o características obstructivas o mixtas, que las puedo ver en diferentes patologías. A mí la espirometría no me dice es asma, no, me dice este tiene un patrón obstructivo. A mí no me dice ¿cómo se le denomina? Es una fibrosis pulmonar, no, te dice es un patrón restrictivo. Entonces, ustedes ya van valorando las conexiones que puede haber entre un examen auxiliar con una patología tal cual, ¿correcto? Normalmente en la espirometría les van a dar muchos valores. No se asusten con los valores. Lo que vamos a ver ahora en los ejercicios, pues es algunos parámetros que sí son indispensables que ustedes tienen que conocer, como por ejemplo la capacidad vital funcional y el índice de tifenol. ¿Ok? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, continuamos. ¿Qué más? Si yo sé que me sirve para screening, me sirve screening o cribado, me sirve para apoyo diagnóstico, me sirve para monitorización. Entonces, yo debo de saber que también existen algunas situaciones en las cuales yo no voy a tener, no voy a decir, no, a este paciente yo no le puedo hacer una espirometría. Si yo ya he mencionado que es una prueba fácil, es una prueba sencilla, no es invasiva, entonces, ¿qué consideraciones podría yo pensar o en qué situaciones podría yo pensar de que el paciente pueda decir, no, en esta persona yo no puedo hacer este estudio? ¿Qué contraindicaciones tendría, Helen? Buenos días, profesora. Buenos días. ¿Podría ser en personas que ya han sido diagnosticadas con enfermedades crónicas, ¿Cómo qué? ¿Cómo cuáles? el asma o la fibrosis pulmonar? Mm, no te ayuda como apoyo diagnóstico. Recuerda que no es diagnóstico como tal, sino es apoyo diagnóstico. No tanto, pero no es una contraindicación, ¿correcto? Existen contraindicaciones. ¿En qué contraindicaciones yo podría tenerlo en cuenta? A ver, Melissa. Bueno, profesora, una contraindicación que puedo deducir es que tenga algún problema con sus vías respiratorias, dado que no se puede realizar esa prueba, no sé, como problemas con su tráquea o quizás de fosas nasales. Problemas con tráquea, como algo quirúrgico quizás. Podría ser. Recuerden que si es que yo hablo de contraindicaciones, algo que me impida hacer el procedimiento. ¿Ok? Y es como mencionó su compañera, una cirugía. Una cirugía torácica, por ejemplo, es una contraindicación, ¿correcto? Una cirugía torácica es una contraindicación no absoluta, sino una contraindicación relativa. Entonces, existen algunas contraindicaciones importantes como si es un paciente que está en UCI, que tiene una inestabilidad hemodinámica, que tiene un shock hipovolémico, etcétera, yo no le puedo hacer este tipo de examen, porque la espirometría es un examen donde yo necesito el apoyo del paciente. Yo le doy instrucciones para que él pueda realizar este procedimiento, ¿ok? ¿Qué otro? Una hipertensión endocrinina, que también es cuando se incrementa la presión intracerebral
por cualquier motivo. Tampoco porque hacer este ejercicio que ahora les voy a mostrar un video, pues tampoco es oportuno hacer un aneurisma de aorta torácico, por ejemplo, de gran tamaño. ¿Qué otras patologías nos pueden ayudar? Un infarto o síndrome coronario agudo de poca data en niños menores de 5 años. ¿Y por qué en niños menores de 5 años? Es básicamente porque el niño menor de 5 años no te va a ayudar, no te va a seguir instrucciones. Recuerden que la espirometría tiene sus pasos, tiene seguimiento, tiene indicaciones en las cuales tienen que explicar. Un niño menor de 5 años no lo va a hacer. Una cirugía, cirugías grandes, por ejemplo, cerebro que tengan menos de 6 semanas, entre otros. Esos son los más frecuentes, ¿correcto? Así que sí es importante, si sabemos que a pesar de ser una prueba sencilla, no invasiva, que requiere de apoyo del paciente, yo necesito saber cuáles van a ser las situaciones para poder realizar esta prueba, ¿correcto? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, Profesora, yo levanté la mano. dime, Eh, mi, Jen, mi perdona. mi pregunta era si en la espirometría se necesita la ayuda del paciente, entonces no se trabaja mucho en niños pequeños. No, correcto. Menores de 5 años, no. Ah, ok, gracias. Ok, Jane, muy bien. ¿Alguien más desea preguntar algo, alguna duda? ¿No? Ok, continuamos entonces. Entonces ya hemos visto que la espirometría, ¿qué es lo que va a medir? ¿Qué es lo que mide, José? La función pulmonar, ¿ves? Función pulmonar, pero ¿qué específicamente dentro de la función pulmonar? Volumen, algo así. El volumen. Volumen, correcto, volumen y capacidades. ¿Cuáles van a ser los parámetros que yo necesito medir? Existen dos parámetros muy importantes que yo siempre voy a tener que medir. A ver, Claudia. Claudia, ¿me Sí, escuchas? profesora. Ujú, Es dime. el de capacidad vital forzada y Ya. el volumen expiratorio forzado, el primer En segundo. el, ok. ¿Y Eh, sí, profesora. Sí. qué cosa es el índice de Tifeno? Disculpe, no la escuché bien. ¿Qué cosa es el índice de Tifeno? ¿Está bien lo que tú has dicho? De todos los parámetros que me mide una espirometría, yo tengo que saber dos. La capacidad vital forzada y el volumen expirado en el primer segundo. Ok, perfecto. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué cosa es el índice de Tifeno? Ah, eso sí, no sé, profesora. Ok, Claudia. Esther. Sí, buenos días, profesora. Este sería el porcentaje más o menos de la capacidad vital expulsada en el primer segundo. Ya, más o la relación con, ¿Con la expiración? no. La expiración es el volumen esforzado en el primer segundo, la fracción de volumen expulsado en el primer segundo, que es el BF1, sobre la capacidad vital forzada. Esa relación se le denomina índice de Tifeno. Y que no lo sorprendan cuando les pregunten o les hagan en la práctica o en el examen, calcule usted el índice de Tifeno, ¿correcto? O cuánto salió el índice de Tifeno. ¿Sí? Entonces, eso sí es súper importante cuando ustedes van a valorar. Ahora sí, ¿alguien sabe? A ver, vamos a ver dónde están. Yamil, ¿cómo se realiza una espirometría? Disculpe, profesora, recién acabo de entrar a clase. Ok, Yamil, estamos en la práctica de fisiología y te estoy preguntando cómo se realiza una espirometría. No sabría responderle, profesora, disculpe.
Heidi, ¿cómo se realiza una espirometría? Buenos días, profesora. La espirometría pues, se realiza utilizando un aparato, el cual se llama espirómetro. Entonces, el paciente va a respirar normalmente por una boquilla y esta va a estar conectada al espirómetro. Entonces, luego va a seguir las indicaciones, ¿no?, que el profesional de la salud le va a pedir, como la inhalación y la exhalación, y cómo expirar profundamente. Luego va a exhalar con fuerza y los resultados del espirómetro van a ayudar a evaluar la función pulmonar y de esa manera detectar los problemas pulmonares o respiratorios que tenga la persona. Ok, mejor. ¿Qué indicaciones le damos a ese paciente, Helen? ¿Qué le decimos al paciente para que pueda realizar la espirometría? Le pide, como dijo mi compañera, respirar, pero de forma profunda, y igual que expirar de forma profunda también para que el espirómetro lo pueda captar de mejor manera. Ya. A ver, más o menos, va por ahí. Me avisan cuando vean mi pantalla. La espirometría es un proceso en el cual, como les había dicho, sencillo, es una prueba rápida y es una prueba que requiere mucha atención del paciente, ¿ok? Necesitamos de que el paciente pueda entendernos. Por eso es muy importante. Si es un paciente adulto mayor, téngale paciencia. Hay que explicarle de manera detallada. ¿Qué cosa le tiene que explicar? Primero le dicen, señor, usted va a hacer respiraciones profundas. A ver, ¿cómo respira? Tome aire. Tienen que tomar aire hasta donde ya no puedan tomar aire y después bote. Ese ejercicio lo van a hacer 3 veces. ¿Ok? Tomen aire hasta donde ya no puedan y luego bote. Para la espirometría, si les entendió ahí, perfecto. Para la espirometría es, tomen aire, aire hasta donde ya no puedan, así como se hizo, pero al momento de botar ya no lo botan lento, lo botan fuerte. ¿Por qué? Recuerden, el BEF1 es el volumen expirado forzado en el primer segundo. Para que yo tenga una buena espirometría, esa expulsión de aire tiene que durar mínimo 6 segundos, pero no es lento, tiene que ser fuerte. Y esa es la parte más difícil que los pacientes a veces no pueden realizar, ¿ok? Ahora, a ver, vamos a proyectar, acá tengo un video. Me avisan cuando puedan ver y escuchar mi pantalla, ¿sí? Ah, Neumología del Hospital General de Villalba. ¿Pueden visualizar y ver mi pantalla? ¿Y escuchar? Sí, profesora. Perfecto. Explica en qué consiste y cómo se realiza una espirometría. Estamos en el laboratorio de función pulmonar y las espirometrías sirven para medir la capacidad pulmonar de cada persona. Medimos volúmenes y flujos. Esta prueba está indicada para pacientes que son fumadores, básicamente. La mayoría de nuestros pacientes son todos fumadores y hay que hacerles una prueba para ver el estado en el que está su pulmón. Otro tipo de pacientes que vienen muchos son pacientes prequirúrgicos que van a operarse y necesitamos saber esa capacidad pulmonar que tienen. Pacientes que vienen de reumatología, que están tomando medicaciones fuertes y queremos ver si les afecta a nivel pulmonar. Y cualquier paciente que haya tenido sintomatología respiratoria, que tenga pitos, silbidos, que se fatigue al caminar, tenemos que evaluar su capacidad pulmonar. Entonces, vamos a explicar un poquito en qué consiste la prueba. No es dolorosa, no hace falta ningún requerimiento especial que no sea dejar de fumar durante las 2 primeras horas y no tomar ninguna bebida con estimulantes, ni cafeína, ni teína y poco más, porque no tiene que estar en ayunas el paciente, así que por eso es una prueba muy rápida y que no es necesario ningún requerimiento especial. Con la ayuda de su compañera, la auxiliar de enfermería Natalia Rodríguez, Julia Rojero realiza una demostración de cómo debe soplarse al realizar esta prueba. Vamos a tapar la nariz con una pinza y la boquilla se sitúa en el espirómetro. Y aquí ella va a apoyar los dientes arriba y abajo, asegurándose bien que con los labios va a sellar la boquilla. La pinza también nos garantiza que las fugas van a ser
nulas. ¿Vale? Entonces ella va a respirar normal, queremos ver cuál es su volumen corriente, cuánto aire le entra de forma normal. Entonces luego la complicación que tiene esta prueba es que al ser una espirometría forzada, al vaciar todo el volumen que tiene ella en el pulmón, cuando coja hondo, lo va a tener que soplar lo más fuerte que pueda ese primer segundo, lo más fuerte que pueda, ahí hasta que vuelva a vaciar todo, porque ahí podemos ver si tiene algún tipo de obstrucción. En la espirometría vamos a ver básicamente si tiene un paciente en patrón obstructivo o restrictivo. Eso es lo que nos va a servir para identificar si es un paciente fumador o tiene algún tipo de restricción al nivel pulmonar. Va a respirar normal y luego veréis cómo hace el esfuerzo de vaciar todo y lo que cuesta es eso, quedarse sin aire, coger hondo y soplar todo el primer segundo lo más fuerte posible. Adelante. Ahí. Ahora está respirando de forma normal. Si quieres, para que te vean mejor. Ahí. Y ahora yo le voy a pedir que haga una aspiración máxima. Vacía, 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 vacía. Cogemos hondo. Fuerte y sopla, sigue, 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 sigue. Muy bien. Ahí, tenemos que incentivar al paciente para que haga ese soplido fuerte. Hay pruebas que se piden sin inhalador y otras con inhalador porque queremos ver la reversibilidad del bronquio. Si un pulmón es reversible, con la medicación volverá a su estado original y habrá un cambio significativo, o sea, el pulmón ha mejorado. Entonces se verá haciendo una espirometría previa, les damos inhaladores y a los 15-20 minutos volvemos a repetir la prueba. Entonces, si esa prueba ha mejorado, es porque el pulmón es reversible y el paciente mejora. Y si no, es porque si tiene una obstrucción o tiene alguna patología y no ha mejorado, es porque ya tiene daño pulmonar. ¿Ok? Entonces, Luz Buitrón, explícame lo que hemos podido ver. Hemos visto un video sobre cómo hacer una espirometría. En este caso, la doctora le da indicaciones sobre cómo realizarlo. Principalmente vi que como que le animó a realizar el expulso que tenía que hacer con fuerza al final. Y eso, profesor. A ver, Gino, ¿qué más hemos visto en la espirometría? ¿Cuál fue la mayor especificación? Ok, y eso fue una. ¿Y la otra? Ok, primero respiras normal, después botas primero. En la última respirada normal, botas todo el aire que tengas y luego toma el aire hasta el tope máximo y ahí botas con fuerza, como dijo tu compañera. Esa es la manera correcta de realizar una espirometría. Ustedes se han dado cuenta, necesita indicaciones. La enfermera estuvo constantemente en el momento de todo el procedimiento de la espirometría. Es fácil, correcto, pero tiene que entenderte muy bien el paciente. Si no lo entiende, no lo va a hacer de la manera correcta y no nos va a ayudar el espirómetro, las curvas que nosotros vamos a ver en la espirometría. Y eso también es importante. Si hablamos de curvas, ¿qué curvas nosotros vamos a valorar en una espirometría? ¿Cuáles son esas curvas, Helen? Helen, ¿cuáles son las curvas que vamos a valorar en una espirometría? La rapidez de la respiración y el volumen. No. ¿Cuáles son las curvas, Heidi? El flujo, el volumen. Flujo, volumen, correcto. Una y la otra. El volumen y el tiempo. Volumen y tiempo, muy bien. Entonces, yo tengo dos curvas que yo sí o sí tengo que leer en una espirometría y son flujo, volumen y volumen, tiempo. No se olviden, flujo, volumen y volumen, tiempo. Voy a compartirles mi pantalla. Me avisan, por favor, para poder leer. ¿A ustedes les han compartido los ejercicios? ¿José? Los ejercicios de espirometría, sí. Sí, ok. Les han compartido. Perfecto. Y eso es lo que vamos a ir realizando.
Me avisan cuando vean mi pantalla. A ver. Ya estoy compartiendo. ¿Pueden ver? ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí se ve, Miss. Perfecto. Muy bien. A ver. ¿Qué tenemos acá? Primero, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuáles eran las curvas? ¿Cuáles eran las curvas? Volumen y volumen tiempo. Flujo, volumen y volumen tiempo. Muy bien. Flujo, volumen y volumen tiempo. Yo primero identifico esas dos curvas. Segundo, yo debo tener características en las curvas para poder leer la espirometría. Y para eso necesito tres cosas. Uno, la maniobra. Primero tengo que saber que la maniobra tiene que ser aceptable. ¿Cuándo sé que una maniobra es aceptable? Cuando tiene estas características, que tiene un inicio súbito. ¿Habían visto que cuando toma aire es rápido? ¿Sí? Y va a ser esta pequeña línea. Recuerden que es una línea recta hacia arriba, bien pegado a la línea vertical, y eso se le denomina inicio súbito. Esté bien pegado, lo más vertical posible. Eso significa inicio súbito. Ustedes ven que hay una sombra ploma y hay tres líneas más de colores. La ploma es cuando uno hace una espirometría, uno llena unos datos. El nombre, la edad del paciente, el peso, la talla. Y esos valores, la máquina o la computadora lo que hace es analizarlos y decir, ok, para esta persona, varón o mujer de tanta edad y de tanto peso y talla, le corresponde tener ciertos valores espirométricos, que es lo que normalmente ustedes van a ver que aparece en plomo. Y las curvas de colores son lo que el paciente realiza. Como mínimo hay que realizarle 3 veces, ¿ok? Hasta en 3 oportunidades nosotros debemos de realizarle la espirometría, ¿ok? Entonces, primero, que tenga un inicio súbito, es decir, que esta primera línea esté bien pegado al eje, que sea vertical. Eso es uno, que tenga un vértice. Este es vértice. No es que sea totalmente triángulo como acá, pero sí que tenga un vértice, que ustedes puedan ver un vértice, ¿correcto? Como algo medio triangular. Eso es uno, que tenga una terminación adecuada. Ustedes han visto en el video que les decía, bote, 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 o sea, rápido y bote. Ese de rápido y bote tiene que durar como mínimo 6 segundos. Si eso dura menos, esa espirometría no sirve. ¿Ok? Entonces hay que volver a hacer. O sea, si bien se realizan 3 maniobras espirométricas, si yo veo que una es menor de 6, esa no me sirve. Yo tengo que tener primero explicarle bien al paciente, que me salgan buenas curvas. ¿Para qué? Para poder interpretar. Si yo no tengo curvas aceptables, yo no puedo interpretar la espirometría. Por lo tanto, 1, inicio súbito. 2, terminación adecuada. Que esa expiración me dure por lo menos 6 segundos. ¿Ok? La siguiente. A veces cuando un paciente, ustedes traten de hacer esto de toman aire y boten todo y les va a costar porque cuando hemos hecho la espirometría con los alumnos en el aula, pues es difícil, se atoran, tosen o toman aire de nuevo y pues van a ver estas variaciones. Terminación temprana antes de los 6 segundos, que tos en el primer segundo, toman aire para volver a botar y se ve así de esta manera, cosa que nosotros no podemos aceptar porque está mal hecha, ¿ok? Libre de artefactos, lo mismo, es esto, que no hay una doble respiración, que no hay un esfuerzo doble, que no hay una terminación adecuada. A eso se refiere libre de artefacto. ¿Me dejo entender? Primero, que sea aceptable la curva. ¿Cuándo digo que la curva es aceptable? Cuando tiene inicio súbito y tiene un vértice, cuando dura más de 6 segundos o dura 6 segundos y cuando está libre de artefactos. ¿Qué cosa es libre de artefactos? Cuando el paciente no llega a los 6 segundos, cuando tiene tos, cuando hace doble expiración o es un esfuerzo variable. ¿Correcto? Ustedes se dan cuenta, las curvas no son bonitas. Miren esta, así tiene que ser. Grande, chiquita, no importa, pero es lo que normalmente nosotros vemos. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está claro? No los veo, tendría que escucharlos. ¿Está claro, chicos? Sí, profesora. Perfecto. Sí, profesora. Muy bien, gracias. Ahora,
como ustedes escucharon y también se los he mencionado, ¿qué cosa voy a valorar en la espirometría? Patrones, solo patrones. La espirometría me valora un patrón restrictivo o me valora un patrón obstructivo. Cuando yo digo que el patrón es restrictivo, primero, cuando yo leo la espirometría, tengo que valorar el índice de tifenol. ¿Qué cosa es el índice de tifenol? El volumen expirado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. ¿Cuánto tiene que ser esto? Puedo tener dos valores, mayor o igual a 70 o menor a 70. Índice de tifenol, la relación del BEF1 con la capacidad vital forzada. Si es mayor o igual a 70, yo voy a estas dos variables. Tengo que fijarme cómo está el BEF1 y cómo está la capacidad. Si es mayor a 80 o igual, quiere decir que es normal. Si es menor a 80, quiere decir que tiene un patrón restrictivo. ¿Ok? Ese es uno. Si yo tengo en la espirometría el índice de tifenol menor a 70, yo tengo que valorar la capacidad vital forzada. Si es mayor o igual a 80 o es menor a 80. Si es mayor o igual a 80 con un índice de tifenol menor de 70, yo tengo un patrón obstructivo. Si es mi capacidad vital forzada menor a 80, yo tengo un patrón mixto. Estos son los patrones que yo tengo que analizar en la espirometría y ahora lo vamos a hacer con los ejercicios. Por ejemplo, nuevamente, necesito para yo poder leer una buena espirometría, tres cosas. Que sea aceptable. ¿Cuándo es aceptable, Heidi? Cuando tiene una curva aceptable, cuando es libre de artefactos y dura menos de 5 segundos. Cuando dura 6 segundos, no 6. menos. Muy bien, Heidi. Maniobras reproducibles. ¿Qué cosa es una maniobra reproducible? Cuando yo leo, ahora que vamos a leer, cuando yo leo una prueba, estas de pre-1, pre-2, pre-3 son las veces que el paciente ha realizado la prueba. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Qué es lo que tengo que ver? Para yo decir que es reproducible, la capacidad vital forzada y el BEF1. Okay. ¿Qué me pide de ellos? Los mejores valores. Busco de acá, de la prueba 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los mejores valores, chicos? ¿La 1, la 2 o la 3? Los dos mejores. Sería la José. 1 y la 2, ¿no? La 1 y la 2. Muy bien. 378 menos 373 hacen una resta. ¿Cuánto es? 0,05. 0,05. Por 100 o por 1000, 50. ¿Correcto? Por 1000, 50. Ahí son 50 centímetros cúbicos. Y acá, ¿qué te dice? Para que sea reproducible, mi BEF1 y mi capacidad vital forzada, la diferencia debe ser menos de 200. ¿Cumple con la capacidad vital forzada? Sí. Vamos con el BEF1. ¿Cuáles son los mejores valores entre el 1, 2 y 3? El 1 y el 2. El 1 y el 2. ¿Cuánto sale la resta o la diferencia? 0,03. 0,03 por 1000, 30. ¿Es menos de 200? Sí. Si yo estos dos, siempre recuerden, para yo decir que una maniobra es reproducible, yo tengo que restar de las 3 valores o de las 3 aspiraciones que ha hecho el paciente, las 2 mejores. En este caso coincide 1 y 2. Hago la resta, multiplico y me tiene que salir menor a 200. ¿Qué es menor a 200? Ok, vamos bien. Ahí recién yo voy a decir que esta prueba la puedo leer, puedo interpretar. ¿Cómo la interpreto? Mirando primero mi capacidad vital forzada, perdón, mi índice de tifenol y luego los valores según correspondan. Para interpretar cuáles son patrones, recuerden, la espirometría me va a valorar patrones. Me valora patrón restrictivo y me valora patrón obstructivo. ¿Ok? Hasta ahí, ¿claro? Sí, todo claro. Perfecto. Y recuerden los parámetros, está cerrado acá. Índice de tifenol se van a ir al BES, que fue el mejor, ¿correcto?
y se van a ir en la capacidad vital forzada el porcentaje. ¿Sí? Vayamos al... Este ya no es. Ok. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está claro? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora vamos a leer. Vamos, ¿cuántos son ahorita? Veo 15, 14, ¿correcto? José, son 14, me van a formar. ¿Cuántos ejercicios tienen? ¿Dónde está? Yo por acá tengo los ejercicios. A ver. ¿Cuántos ejercicios habían, José? Creo que 5, dice. 5. A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Ay, se me pasó. ¿Me lo puedes compartir? Porque lo tenía a la mano y ya se me cerró y no sé dónde está ahorita. Me lo Ya está. pasaron. Por WhatsApp lo tengo. A ver, ¿dónde está? 4 o 5 ejercicios, ¿correcto? Entonces me hacen grupos de 4, me hacen 4 grupos de 3 o 4 alumnos para poder realizarlo. ¿Está bien? Si son 5, yo hago el primero. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profesora. Ya, a ver, denme un segundito que me voy a compartir para poderles explicar la primera, ¿sí? Son 5, ¿cierto? Entonces ustedes hacen 4, yo hago 1 y me van a ir explicando. Y eso es el informe. Ah, vamos a ver si... Sí. Mm. José, ¿podrías? No me llega. ¿Podrías, por favor? No carga, se demora. ¿Podrías, por favor, compartir la espirometría? Ya está. ¿Sí? Porque no me está cargando. Se demora mucho. Perfecto. Si lo pudieras agrandar, porque a pesar de que estoy con lentes, no lo veo bien. Esa es la primera. A mí me compartieron otra. Esa les han dado a ustedes, José. Sí, en total son 5 ejercicios. Se refiere a ese, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Sí, son 5. Ese primero. A ver, dame un segundo. Se lo mandé también por WhatsApp. Sí, sí, sí. Ok, ya. Lo que pasa es que este no está completo. Ya, no importa. A ver, vamos a hacer el que tiene 3. Hay uno, bájala, por favor. Sigue. La siguiente. École, esta. A ver, chicos. ¿Qué habíamos dicho primero? Para que sea aceptable, ¿cuáles debería tener? ¿Qué características debería tener Jimena? Una curva que es estrecha al comienzo. El inicio Y súbito, que tenga un el vértice, no inicio estrecha. súbito. Ajá. El inicio súbito. Ya. Que tenga pausas como en la tos. Y ahí había una tercera. Ahorita recuerdo esas dos nada más. Inicio súbito y un vértice que dure de 6 segundos. Más de 6 segundos. Más de 6 segundos. De 6 a más, ¿correcto? De 6 a más y que esté libre de artefactos. Tos, doble expiración, doble esfuerzo, etc. Y acá vemos que cumple o no cumple, Jimena. Bueno, lo que yo veo, los 6 segundos es la línea que está de este lado, ¿verdad? ¿Cuántas curvas tenemos que ver? Volumen, tiempo y flujo, volumen. Sí. En volumen, tiempo, correcto. En volumen, tiempo, ¿dura más de 6 segundos o no? Sí. Ya. ¿Tiene inicio súbito? También. ¿Tiene artefactos? No. No.
Entonces, hasta ahora es aceptable. Muy bien. Para decir que es reproducible, Jimena, tú misma. Sube un poquito, por favor, José. No, al revés, al revés. Para ver los valores. École ahí. ¿Cuántas veces se le ha hecho a este paciente la espirometría, Jimena? 3. 3. Puedes agrandarlo. Y ahora sí. Ahí está. Pre 1, pre 2, pre 3. Gracias. De esos valores, ¿cuáles son los mejores? ¿Cuáles tienes que valorar primero? ¿Qué parámetros? El 4.71 y el 4... No, claro. Y el 4.64. ¿Qué parámetros? Capacidad vital forzada y BEF1. ¿Correcto? Sí. Ya. Ahora sí. Dime los valores. Sería 0.07 el primero y por 1000 sería 70. Ya. ¿Es mayor o menor a 200? Menor. Perfecto. Entonces sí es reproducible. Son dos valores, el BEF1, acuérdate. No solamente es en la capacidad vital forzada. El BEF1, ¿cuáles son tus mejores valores? El 3, los dos son iguales. Ok, entonces 0. También es, por lo tanto, cumple con el segundo criterio, que es que sea menor de 200. Y eso significa que es reproducible. ¿Correcto? Sí. Ahora sí. Muy bien. Ahora le vamos a dar lectura. ¿Qué es lo que yo tengo que ver, Yamil? Sí, profesora, que en el BEF1 se ve el BEST y en el FBC se ve el porcentaje teórico. Ya, no. ¿Qué es lo que yo tengo que ver cuando voy a leer? Ya sé que es aceptable, ya sé que es reproducible. ¿Qué parámetro debo de analizar primero? No entiendo su pregunta, profesora. Para poder leer, para poder decir si es un patrón restrictivo o es un patrón obstructivo. El de Tifano. El índice de Tifenó. Muy bien. ¿Dónde está el índice de Tifenó? Es la división entre el FEB1 entre el FBC, profesora. Muy bien. ¿Cuánto tiene este paciente? Si es que no me equivoco, tiene en Acá el BEST. En el BEST es 78.1, profesora. ¿Y eso es mayor o menor a 70? Mayor a 70. Muy bien. Si es mayor a 70, y otra vez, mi cuadrito mental, tengo que valorar mi capacidad vital forzada. ¿Cuánto es la capacidad vital forzada? Capacidad vital forzada es de 4.71. No, acuérdate que tú mismo lo has dicho. Ahí tengo que mirar el porcentaje. ¿Cuánto es? Sí, el porcentaje es 106, profesora. 106. Entonces, si tiene un índice de Tifenó mayor o igual a 70 y tiene una capacidad vital forzada mayor a 80, ¿qué patrón es? Ay, espérenme. No encuentro el cuadrito. ¿Es un patrón? A ver, ¿quién ayuda a Yamil? ¿Es un patrón? A ver, chicos, ¿es un patrón? Normal. ¿Ok? Recuerden, índice de Tifenó mayor a 70, mayor o igual a 70 o menor a 70. Si es mayor o igual a 70, dos patrones, normal o restrictivo. Si es menor a 70, obstructivo o mixto. Mi siguiente paso, ver la capacidad vital forzada. Si es mayor o igual a 80, es normal. Si es menor a 80, es restrictivo, con un índice de Tifenó mayor o igual a 70. ¿Ok? Para el otro lado, el índice de Tifenó menor a 70, si mi capacidad vital forzada es mayor o igual a 80, obstructivo, y si es menor a 80, mixto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien. Profesora, ¿podría repetir esa parte, la última que le explicó a Yamil? Ok. Para leer una espirometría,
necesito ver qué cosa, el índice de difenó, necesito ver mi capacidad vital forzada y mi BF1. ¿Sí? Índice de difenó. ¿Cuánto me sale el índice de difenó? A ver, ¿quién me preguntó? Perdón, no vi el nombre. Yo, Ximena. Ximena. A ver, Ximena, tú. ¿El índice de difenó cuánto tiene en este paciente? Aquí es el BEST. 68.1. No. BEST, el BEST. ¿Cuál es el BEST? 78.1. Perdón, así dijiste, sí. Muy bien. Discúlpame. 78 es mayor o igual, mayor o menor a 70. Mayor. Es mayor. Por lo tanto, tú ya vas viendo que puede ser dos cosas, o normal o restrictivo. ¿Qué vas a ver segundo? Tu capacidad vital forzada. ¿Cuánto es tu capacidad vital forzada? Un 4.7. No, ahí sí es en porcentaje. 106. 106. 106 es mayor o menor a 80. Mayor. Mayor. Por lo tanto, si yo tengo un índice de difenó mayor a 70 y una capacidad vital forzada mayor a 80, en teoría, este es un patrón normal. ¿Me dejo entender ahora sí? Ah, ya, Sí, sí. Ya vi bien el mapa, lo estaba viendo con el símbolo al revés. Ok, ahora sí, ¿mejor? Sí, gracias, profesora. Muy bien. Desarrollamos otro, José. El siguiente, por favor. Listo. A ver acá, me ayuda Luis. A ver, Luis, ¿qué criterios debo de tener para que sea una curva aceptable? Profesora, ¿se me escucha? Sí, Luis, sí te escucho. Bueno, como usted dijo, ¿no? Una línea recta que tenga vértice y que cumpla dentro de los 6 segundos a más. Ya, van dos. Le falta uno. Ah, y también sobre el libre de Artefactos. artefactos. Disculpe. ¿Cumple o no cumple? Mm, sí cumple. Muy bien, cumple. Perfecto. Inicio súbito con vértice, una duración de 6 segundos a más y que no tenga artefactos. Cumple, por lo tanto, es una curva. ¿Cómo se le dice, Luis? Eh, Es una curva estrecha, creo que ¿no? aceptable. Aceptable, ¿no? Es una curva aceptable. Muy bien. Es una curva aceptable. Luego, Luis, ¿qué más tengo que hacer? Por favor, sí, Para para ver si revisar, es reproducible. eh, primero revisar, ¿no? Los valores de la capacidad abortada, esforzada vital, los valores más altos, ¿no? En este Ya, caso los sería el 3, mejores valores. Ujú. claro, entre los dos primeros, que sería el 3,04 y el 3,02, que quedaría un 0,02 y por 1000 sería 20. Así que, como es menos de 200, sí cumple, al igual que el índice de Smirnov, que es 1,92, y bueno, también sería el valor de 1,82, que en este caso sería 0,100, por 1000 sería 100, y también está dentro del rango de menos de los 200, así que sí cumple. Ah, recuerda, no es el índice de Tifenot, es la capacidad vital forzada y el volumen expirado en el primer segundo para que sea reproducible. ¿Es Ah, reproducible? Sí. sí. Perfecto. Pero recuerda que ahí no va el índice de Tifenot. ¿Ok? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, la curva es aceptable y es reproducible. Ahora puedo interpretar. ¿Qué haces para interpretar, Luis? Ver, primero ver el best, eh, el valor del best, sería el El, 63,2. ¿De quién? ¿El best de Eh, quién? del FEB1 entre el capacidad, Índice de forzada Tifenot. Ok. índice de Love, De Tifenot. sí, te queda con 63,2. Es menos de Ya. 70. Menor a 70. Muy bien. Índice de Tifenot menor a 70. Perfecto. ¿Ahora qué tengo que ver?
Luego también el 75, ¿De quién? de la capacidad forzada, no, de volumen Capacidad vital forzada. vital, Está perdón. bien. ¿Cuánto sale? 75, ¿Y eso es mayor o menor a 80? menor a 80. Menor a 80. Por lo tanto, ¿qué patrón tienes? El restrictivo. No, tienes un No, no, patrón. creo que era el mixto. El Creo. mixto, correcto. Ahí ya tienes un patrón mixto. Mixto. ¿Sí? Sí. Muy bien, Luis. Hasta acá, ¿dudas, preguntas? Dime, Jimena. Yo tengo una duda. ¿Y qué significa cada uno de los patrones? O sea, normal, supongo que es normal. Pero el restrictivo y el obstructivo y el mixto, o sea, ¿qué significan para el paciente? Por ejemplo, los asmáticos tienen los pacientes asmáticos, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, te va a salir un patrón obstructivo, o sea, que está en relación a su enfermedad. Si vistes en la espirometría, la enfermera dijo, bueno, algunos pacientes los hacemos 2 veces, antes de que se haga la inhalación o no, para revertir. ¿Revertir qué? El patrón obstructivo. Es decir, ¿qué digo que es obstructivo? Que el aire no puede salir por el bronquio y es porque el bronquio está con broncoespasmo o está edematizado o puede tener secreciones, que eso normalmente sucede en un paciente con asma o un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un patrón restrictivo, imagínate que el pulmón incluso puede estar hasta dentro de lo normal, pero no puede expandirse. ¿Y eso en quién sucede? En pacientes que tienen algunas enfermedades reumatológicas o que tienen algún problema neuromuscular que hace que el paciente no pueda respirar de una adecuada manera. Recuerden que para poder tomar aire yo necesito no solo de los pulmones, necesito que el diafragma, que es el músculo, se contraiga y necesito que las costillas se expandan. Necesito músculos, huesos, nervios y todo un mecanismo para poder valorar mi caja torácica. Un patrón restrictivo es cuando algo en este universo de la caja torácica está alterado, que generalmente son enfermedades reumatológicas o neuromusculares. Y un mixto es cuando tiene ambas, porque hay pacientes que pueden tener ya patologías primarias de pulmón asociadas a otra patología. A eso se refiere. No es una enfermedad como tal, ¿ok? Eso entenderlo muy bien. No es una patología como tal. Ese patrón está relacionado a otras enfermedades. ¿Sí? Sí, gracias, profesora. Muy bien, Jimena. Hasta acá, ¿está claro? ¿Está entendible cómo lo tienen que leer para hacer una más? Y ya en el informe me completan todo. ¿Sí? Para continuar. ¿Sí, chicos? Sí, todo claro. Sí, profesora. Sí, Muy bien. profesora. Perfecto. Sigamos con la siguiente, por favor, José. Acá solamente me da una curva. A ver. Ya, ese. Ahí. No, ahí no. Ahí no vemos nada, la curva. Se ve muy chiquita. Ahí está. Esa ya la hemos visto. Esa es la que acabamos de ver. Esa es la ¿Quieren última. más? Esta es la última. No, vimos la tercera y la cuarta. Luego sigue esto. Y luego viene el último de acá. Ya, a ver, veamos. A ver, ¿quién? Claudia, Sí, profesora. te escucho. Bueno, primero hay que ver si es una maniobra aceptable o una curva aceptable. Debe tener un inicio súbito y si lo tiene, la terminación adecuada dura más de 6 segundos, dura 6 segundos, así que está bien. Ya. Es libre de artefactos, me parece, no veo errores. Por Y lo luego tanto es, una curva aceptable. muy bien, curva aceptable, sin miedo, muy bien. ¿Qué más? Luego hay que ver si la maniobra es reproducible. Muy bien. Sube, por favor, José. Gracias. Ya, hay que buscar primero en la capacidad vital forzada. ¿Dónde está?
los mejores valores de las tres pruebas, que ahí no distingo bien. Un rato voy a ver 2.02 y 2.04, ¿no? allá. Eso sería, habría que restarlo, sería 0.2 por 1000, sería... No, 0.02 por 1000, 0.2, porque si no te sale 200. Sí, 20, 2 digo. Por Y 1020, ok. Por 1020, ya. Y ahí veo borroso, creo que es mi internet, profesora. No, luego sí habría se que ve, ver, está borroso, tranquila. Está ahorita en lo borroso. hay que ver el de 1 segundo, que es las mejores, hay 1.92 y 1.82 creo que es. 0.10 saldría la resta por 1000, 10. 100, ahí es 100. Si es Ay, 10 perdón. es 100. Ok. Sí. Y Ya. luego ya habría que ver que si es interpretable, viendo el BEST, que sería del índice de difenol 63.2, y eso es menor de 70. Ya. Y luego habría que ver si es obstructivo mixto, y tendríamos que ver primero la capacidad vital forzada, el porcentaje teórico. ¿Dónde está? Ya. 75. Y como es menor Correcto. de 80, sería mixto. Perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos. Así me van a hacer el informe, van a leer su espirometría. Así, primero valoren siempre los 3 criterios: reproducible, perdón, aceptable, reproducible, y tienen que interpretar qué patrón es, qué valores utilizan. ¿Sencillo o no? Sí, no es nada difícil, a veces veo muchas cosas, pero está bastante aceptable. ¿Preguntas hasta acá? Para pasar a la segunda parte. ¿Está claro? ¿Sí? Todo claro, profesora. Muy bien. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la saturación de oxígeno. ¿Qué cosa es la saturación de oxígeno? A ver, muy bien. Ya, Jamie no ha hablado. Recuerden que las notas no solamente es sobre la asistencia, la práctica, el informe, sino también su participación en clase, en la práctica. Jamie, te escucho. ¿Qué es la saturación de oxígeno? Sí, profesora, buenos días. La saturación de oxígeno tendría a ser la cantidad de oxígeno que se encuentra o está circulando en nuestra sangre. Perdóname, discúlpame, cuéntame, te escucho. Ya, lo que había dicho era si es el porcentaje que representa la cantidad de oxígeno que está en nuestra sangre. Bueno, está circulando en nuestra sangre. La cantidad de oxígeno, ok. ¿Alguna otra definición, Helen? La cantidad de oxígeno está en nuestros glóbulos rojos. Oh, ya, pero ¿en qué parte del glóbulo rojo? ¿Quién transporta el oxígeno? Hemoglobina. La hemoglobina, muy bien, Jimena. Por lo tanto, si interpretamos un poquito mejor lo que han dicho sus compañeras, es el porcentaje de la hemoglobina que ocupa con las moléculas de oxígeno, ¿correcto? El oxígeno se une en el glóbulo rojo, sí. ¿A quién? A la hemoglobina. ¿Cómo yo valoro la saturación de oxígeno? ¿Cómo yo mido la saturación de oxígeno? Entre valores de 0 a 100, profesora, respecto al oxímetro. El pulso oxímetro es 1. Ok. Otro. El pulso oxímetro está bien. ¿Se acuerdan que en pandemia quién no tenía un saturómetro en casa? Todos. Todos teníamos un saturómetro en casa porque era algo sencillo que podíamos medir a los pacientes que estaban con COVID. Y teníamos un parámetro por debajo
de 95, ok, no, necesita oxígeno. Y ahora vamos a ver por qué. A ver. Entonces, si el porcentaje de hemoglobina que ocupa las moléculas de oxígeno, ¿a qué va a depender? De la presión de oxígeno en sangre. ¿Cómo mido eso? Existe una prueba que se llama el AGA o análisis de gases arteriales, y el análisis de gases arteriales es aquel en el cual pues se toma una muestra de sangre arterial, ¿correcto? En la cual yo tomo la muestra, se hace en unas jeringas especiales para AGA y se van a dar lectura para yo valorar la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno. El pulsoxímetro no es exacto, nos ayuda, pero no es exacto, ¿ok? Existen algunas variabilidades. Entonces, sí es importante valorar. Cuando yo quiero, por ejemplo, un paciente que está con neumonía, yo necesito saber cuánto satura, sí, claro. Un paciente que tiene un problema cardíaco, necesito saber cuánto es su saturación de oxígeno real, sí. El pulsoxímetro me ayuda, me da un estimado, ¿ok? Más no es exacto. Quien es exacto es la gasometría arterial. Y eso sí, esos son valores que me da no solamente de oxígeno, me dice cómo están otros gases como el CO2, que también es muy importante para la respiración. Y además de ello me va a valorar eh, electrolitos, que también me ayuda para valorar algunas situaciones en las cuales el paciente pueda presentar como estados de acidosis, estados de alcalosis respiratorias o metabólicas. Que imagino que eso ya lo van a hacer pronto, ¿ok? Entonces, sí es importante valorar esas cosas. Yo, ¿qué situaciones puedo tener cuando se disminuye la saturación de oxígeno? A ver, José, si yo le mido a un paciente, pongo mi pulsoxímetro o mi saturómetro en el dedo del paciente para medir la saturación y me sale baja, ¿qué consideraciones puedo tener? ¿O qué puede pasar? Que quizás tenga hipotensión arterial. Muy bien. ¿Por qué? Porque en la hipotensión arterial puedo tener alteración de la saturación de oxígeno. Porque si hay una hipotensión, ¿quiénes más sufren? Las zonas distales y por lo tanto hay una hipoperfusión distal. ¿Correcto? Bien. Otra causa, Heidi. Otra causa en que la saturación de oxígeno esté baja. Heidi. Aquí estoy. La verdad que no sabría qué responderle, profesora. Ok. Noelia. Sí. ¿Me escuchó? Sí, te escucho. Ya. En caso de hipoxemia, Muy bien. Correcto. En caso de hipoxemia, lógico, cuando hay una reducción de la presión arterial, yo voy a menor a 80, yo voy a ver que la saturación de oxígeno también baja. Entonces, ¿existe una relación entre presión arterial de oxígeno y saturación? Sí. Por eso es que los pacientes que estaban con COVID, cuando tenían una saturación por menos de 95, te decían, este paciente necesita oxígeno, porque interpretábamos que la presión arterial de oxígeno era menor de 80, ¿ok? Y cuando hablamos de una presión arterial de oxígeno menor a 60, estamos hablando ya no de hipoxemia, sino de insuficiencia respiratoria, ¿ok? Entonces, su compañera dijo hipotensión arterial, perfecto, porque hay una hipoperfusión distal y no me da de manera certera cuánto está saturando el paciente. Hipoxemia, ahí sí es directo. La hipoxemia es la reducción de la presión arterial de oxígeno y eso es menor a 80. Y si mi paciente en la saturación dice tiene 94 de saturación, ese paciente está en hipoxemia. Yo le tengo que poner oxígeno. ¿Me dejo entender? ¿Qué otra causa? Algunos dicen que, bueno, el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es un fenómeno reumatológico en el cual pues cambia de coloraciones por cambios de temperatura la mano.
se pone roja, pálida, roja y azul. Y ustedes le ponen la saturación, es como si no saturara nada. Pero no es que el paciente tenga dificultad respiratoria, es porque tiene un fenómeno que es una patología reumatológica que se le denomina fenómeno de Raynaud. Y otra cosa, ustedes han visto que cuando el paciente entra, ya sea a sala de operaciones o entra a hospitalización y está con el saturómetro, siempre le retiran el esmalte. El esmalte es ¿cómo les explico? Hace como mecanismo de barrera, ¿ok? Efecto de barrera en la cual pues hace que no lea, no haga una adecuada lectura el saturómetro, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tengo que el efecto de barrera por el esmalte de uñas, una hipoxemia por una disminución de la presión arterial de oxígeno, el fenómeno de Raynaud y la hipotensión arterial hacen que la saturación de oxígeno esté baja. Por eso siempre tengo que valorar estas cosas en un paciente, no solamente es porque le falte oxígeno, ¿ok? Entonces, cuando ustedes valoren normalmente, nosotros podemos ver que si un paciente satura 100, ¿está excelente? No, está normal, pues está normal. Si ustedes se dan cuenta, en la gran mayoría no satura 100, satura 98, 99 y eso es normal. Cuando ustedes vean menor a 95, ojo. ¿Por qué? Porque ¿qué interpretamos? Que en sangre arterial la presión de oxígeno, arterial de oxígeno está por debajo de 80 o está en el límite. Y si es por debajo de 80, el paciente tiene hipoxemia. Por lo tanto, yo necesito hacerle algunos exámenes adicionales. ¿Sí? Hasta ahí, ¿está claro? ¿Está claro? Sí, profesor. Profesora, consulta, Dime, Yemi. ¿cuáles serían los parámetros que se consideran aceptables? ¿En qué? ¿En la saturación de oxígeno? Mayor a Sí. 95. Mayor a 95. Solamente la saturación de oxígeno es un porcentaje. Pero recuerden que la definición de saturación arterial es el porcentaje de hemoglobina que ocupa una molécula de oxígeno y que esta va a depender de la presión de oxígeno, de la presión arterial de oxígeno en sangre. Por eso es súper importante que tengan en cuenta la relación que hay entre saturación y presión arterial de oxígeno. La saturación que ustedes miden con el saturómetro o el pulsoxímetro es, me hace interpretar que es muy similar a mi presión arterial de oxígeno, pero no es exacto. ¿Ok? Porque saturómetro creo que tenemos todos, ¿no? En época de pandemia lo hemos visto y nos ha sido de gran utilidad. Por eso es que les decían, si su paciente tiene una saturación por menor a 95, por favor, lleve al hospital. Mientras esté más de 95, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? José, por favor, ahora proyecta los ejercicios de saturación. Les había mencionado mientras José va proyectando. Dime, Jimena. Profesora, en el PPT que nos mandaron menciona también las hemoglobinopatías. Eso Ok. se refiere cuando es algo genético, ¿verdad? Correcto. Hemoglobinopatías son enfermedades en las cuales por alguna alteración genética el eritrocito ya no es un eritrocito esférico, sin núcleo, entonces es un eritrocito amorfo y que estas deficiencias hacen que el eritrocito se destruya. Si el eritrocito se destruye, ¿va a haber cantidad adecuada de oxígeno? No, porque recuerda que el que el oxígeno está unido a la hemoglobina. Si la hemoglobina está alterada, no va a unirse de manera adecuada y no va a transportar oxígeno de manera adecuada. ¿Ok? Sí, profesora, gracias. Muy bien. Listo. Esto de acá es análisis de gases arteriales. ¿Cómo lo determino? Mediante el AGA. El AGA es sacar muestra de sangre arterial al paciente en las cuales nosotros podemos valorar varios parámetros. Dentro de ellos, los que les mencionan acá, pH, presión arterial de CO2, presión de oxígeno y bicarbonato. Y si ven abajo, saturación de oxígeno. ¿Sí? Les han hecho clases todavía, ¿no? Esta es su primera semana.
Pero entienden, normalmente el pH sanguíneo se encuentra entre 7.4 más menos 0.06. Acá le dan un parámetro un poquito mayor, pero es más o menos esa cantidad. 7.4 más menos 0.06. Por lo tanto, yo puedo tener, si yo le tomo, le saco sangre al paciente, yo puedo decir, ok, este paciente tiene un pH normal. Si está en menos de 7.4, digo que está en acidosis. Y si es más de 7.4, digo que está en alcalosis. ¿Para qué me ayuda? Un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria está relacionado con dos cosas principalmente. Que el pH baje o que el CO2 aumente. Ustedes van a ver muy frecuente eso, que puede también ser pH alto y CO2 bajo, pero normalmente vamos a tener alteraciones de gases arteriales en pacientes con algún grado de insuficiencia respiratoria o en pacientes incluso que tienen algún problema renal. Para eso me sirve la gasometría o pacientes que están en una situación, por ejemplo, en unidad de cuidados intensivos, tienen trastornos metabólicos y trastornos de ácido base o trastornos gasométricos. Este análisis que ustedes ven acá es de gases arteriales, es una medición. Lo que vamos a valorar acá es el pH, es que no lo han hecho todavía. Solamente pH y saturación de oxígeno, ¿ok? Habíamos dicho, pH, ¿cuánto es? 7.4 más menos 0.06. Tómense también los valores referenciales que les dan al lado, no está mal porque son muy cercanos. Y la saturación de oxígeno, y eso es lo que vamos a medir. La saturación de oxígeno está en relación a la presión arterial de oxígeno, que es el PO2. ¿Ok? Vamos a ver pH, PO2 y saturación de oxígeno. ¿Cuánto de saturación de oxígeno tiene este paciente? 95. ¿Es normal? Yo diría, bueno, sí, pero recuerden, 95 está en relación a una presión arterial de oxígeno de 80. ¿Cuánto tiene este paciente? 76. Está todavía un poco, está abajo. ¿Y el paciente está en hipoxemia o no está en hipoxemia? Sí está en hipoxemia. Una hipoxemia leve, pero está en hipoxemia. ¿Ok? ¿Cuánto está el pH? 7.31. ¿Está en acidosis o en alcalosis? Está en acidosis. Perdón, ¿quién que abrió su micro? ¿Querían hablar? Ok. Entonces, sí es importante valorar pH, está en acidosis, cuánto está la presión arterial de oxígeno, 76, y cuánto está la saturación, 95. Ese paciente está saturando en teoría en el límite, pero vemos que la presión arterial de oxígeno es menor a 80, está en hipoxemia, está con acidosis y está en hipoxemia, a pesar de que tenga una saturación de 95. Y miren sus rangos referenciales, 92 a 98. Entonces, esto puede variar un poco, pero en términos estrictos, presión arterial de oxígeno no debe estar menos 80, ¿correcto? Y el pH debería estar en 7.4 más o menos 0.06. Y esa es la lectura de análisis de gases arteriales. Vamos a ver pH, cómo está la presión arterial de oxígeno y cómo está la saturación de oxígeno. ¿Ok? Nuevamente, dime, Jamie. Disculpe, profesora, en la presión de CO2, ¿cuáles son los valores aceptables? 40 más menos 4. 40 más menos. Más menos 2, perdóname. 40, no, está bien, más menos 4, está bien. Acá le ponen valores referenciales 32 y 42, ¿no? Está por ahí, pero es generalmente 40 más menos 4. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Sí, sí. Muy bien. A ver, ahora sí, tú misma, Jamie. El segundo, ¿puedes subir, por favor, José? Gracias. Jamie, ¿cómo está el pH de este paciente, Jamie? Está bien, porque está dentro de 7,4 y 7,6. El pH está normal. Recuerda, 7.40 más menos 0.6. Está bien, 0.06, está bien, correcto. El pH normal. ¿Cómo está la saturación? Jamie. Está en hipoxemia. La saturación, dime. Porque está menor de 80. Eso.
A ver, mira, mira bien acá. Te dice saturación de oxígeno. Cuando tú ves saturación, ahí tú no puedes decir hipoxemia. ¿Cuándo dices hipoxemia? Cuando tú mides la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno te dice que está en 69. ¿Está en hipoxemia? Sí, está en hipoxemia. La saturación está desaturando a este paciente. Está en 93.4. Si se dan cuenta, la relación del PO de la saturación de oxígeno normalmente va en relación al PO2. Cuando ustedes vean una saturación de 95, quiere decir que su presión arterial de oxígeno o PO2 es 80 o menos. ¿Se van dando cuenta de la relación? Por lo tanto, ¿este paciente está en, Jimena, hipoxemia o no? Yo creo que sí. Muy bien. ¿Crees? No, sí está en hipoxemia, pero todavía no hay cambios de pH, es decir, todavía no hay cambio a nivel de gases arteriales. Solo el paciente está en hipoxemia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene una presión arterial de oxígeno o PO2 de 89 y tiene una saturación de 93. Para yo decir hipoxemia, yo no me puedo valer en la saturación, sino me tengo que valer en la presión arterial de oxígeno. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Siguiente. A ver, siguiente ejercicio, José. Ajá. Muy bien. A ver, Jimena. Te escucho. Analicemos. Su pH está normal. Ya. La saturación de oxígeno también está normal. Ujú. ¿Y el La PO2 cómo está? elevado. Ya, ¿y eso está bien? ¿Está mal? ¿Por qué sucedería? Es normal. Eso es No. No me acuerdo exactamente la palabra, pero está elevado. Ya. Y eso es una hiperoxia. Y una hiperoxia es normal. Hiperoxia. Correcto. ¿Y eso es normal? ¿O qué No, podría pasar? Muy bien, ¿qué pasa? probablemente está inspirando mucho. Considero, eso sucede creo con las personas que son de altura o es al revés. No. A ver. Primero acá. Cuando yo veo una presión arterial de oxígeno alta, ¿qué sucede? Que este paciente lo más probable esté con oxígeno, ¿correcto? Y que eso esté generando que tenga mayor cantidad de oxígeno en sangre. ¿Y eso es bueno? No, porque hasta el exceso, recuerden que a pesar de ser oxígeno, puede ser tóxico para el paciente. Cuando yo tengo un paciente que se hospitaliza y tiene, por ejemplo, neumonía y tuvo requerimiento de oxígeno porque estaba desaturando e estaba en hipoxemia, yo le coloco oxígeno. Pero yo tengo que valorar, no es que lo vaya a hacer con oxígeno todo el tiempo. ¿Qué hago? Nuevamente le tomo un análisis de gases arteriales cuando yo veo que está bien. ¿Para qué? Para justamente valorar esto. Porque si yo veo que el paciente satura mejor, quiero ver cómo está esa presión arterial de oxígeno. Esa presión arterial de oxígeno me dice, ok, ya estamos en 90, más de 90, le retiro el oxígeno. ¿Me dejo entender? ¿Para qué? Para tratar de evitar esta hiperoxia. La hiperoxia puede ser tóxica en los pacientes y hay estudios con respecto a hiperoxia básicamente en los pacientes que están en UCI. Si se dan cuenta, ellos están en ventilación mecánica y están en constante carga de oxígeno y eso sí puede ser perjudicial para este tipo de pacientes. Pero nuevamente, estaba en hipoxemia, probablemente esté ahorita con una reposición de oxígeno y lo que hay que hacer es ir retirando. ¿Ok? En este caso, la hiperoxia. Recuerden, los extremos nunca son buenos. Necesitamos tener parámetros establecidos. En este caso, tiene una PO2 mayor que 118, por lo tanto, es un paciente que probablemente esté con su oxígeno suplementario. Y al tener oxígeno suplementario, yo lo que necesito es ir retirando el oxígeno para que esto se normalice. ¿Ok? Muy, Y eso no se puede muy dar de bien. forma natural, o sea que no es obligatoriamente es que está con respiración, digamos, asistida. No Muy sucede en bien. un caso natural. No debería. No existe. Lo que sí podemos tener es que, por ejemplo, al momento de sacar esta muestra, porque a veces lo sacamos de manera artesanal porque no tenemos esas jeringas especiales, y hay una burbuja en mi jeringa, puedo alterar este dato. Pero que el paciente normalmente, si al aire ambiental tenga una presión arterial de oxígeno mayor, no. En los pacientes en altura es hipoxemia,
hiperoxia no, tienen una presión atmosférica de oxígeno menor. Lo que ellos tienen es mayor cantidad de eritrocitos. Ellos generalmente pueden tener policitemias. ¿Por qué? Porque al tener cantidad de oxígenos, yo tengo que tener más eritrocitos para tratar de captar la mayor cantidad de oxígeno. Recuerden, el oxígeno está unido a hemoglobina. Un paciente de altura puede tener hemoglobina 18, mientras que ustedes tienen 14 o 12. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, sus eritrocitos tienen que ser más para poder la mayor cantidad de oxígeno que pueda haber en el ambiente. A eso se llama policitemia. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a una hipoxia crónica por la menor cantidad de oxígeno que hay en altura. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Muy bien, Jimena. Siguiente, por favor, José. Ya, ahora lo va a leer Esther. Sí, profesora. Te escucho. El pH podemos ver que está en acidosis. Ya, está con tendencia a la acidosis. Ok. Recuerda, 7.4, ya. Está con tendencia, sí. Ya, ¿qué más? Su saturación es correcta, 98,6. Ya. Y su presión arterial de oxígeno está elevada, 134,7. ¿Y en este caso qué sucede? Creo que es parecido al caso anterior que vimos, que tiene hiperoxia, creo. Correcto. Tiene hiperoxia y por lo tanto tiene oxígeno. Probablemente esté con oxígeno suplementario. ¿Sí? Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Álvaro, tú recién has entrado, ¿no? Porque no te he visto. Sí, profesora, buenos días. Tuve problemas de electricidad en mi caso. A ver, Álvaro, la siguiente lectura, por favor. A ver. Ya, acá el pH está similar al caso anterior también, está con tendencia a lo que es acidosis. Ya, ok. Acá la presión de oxígeno está baja. Eso es hipoxia. Está en hipoxemia. Hipoxia no, hipoxemia. Hipoxemia, ok. Y en cuanto a la saturación, está más o menos regulada, profesora. Perdóname. En cuanto a la saturación de oxígeno, bueno, 91,7%, que eso es, o sea, más o menos regulada, pero también un poco elevadita, ¿no? Porque es a partir de 80, creo. No, 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 no. 80 es para la presión arterial de oxígeno. Presión arterial de oxígeno está en 63 el paciente, 63.9. Por lo tanto, está en hipoxemia. ¿Ok? Está en una hipoxemia severa. Porque cuando yo digo que está en insuficiencia respiratoria, Claro, cuando me falta oxígeno. cuando yo digo que estoy en insuficiencia respiratoria, ¿qué valor necesito? ¿Qué valor debo de tener? 80, como dijo. 80 es hipoxemia. Para yo decir insuficiencia respiratoria es menor de 60. En este caso tiene 63. Tiene una hipoxemia, correcto. Acá tiene una hipoxemia severa y está desaturando. Está en hipoxia el paciente. Hipoxia cuando ustedes vean la saturación baja. Hipoxemia cuando vean la presión arterial de oxígeno menor a 80. ¿Ok? Entonces son diferentes términos. Ok, Álvaro. Disculpe, profesora, en cuanto a la saturación, ahí lo que está marcando a 91,7 indicaría Es que baja. No, está baja. está baja. Recuerden, de hasta 95 se considera normal. De 95 a más, bien. Menor a 95, baja. ¿Está desaturando o es hipoxia? Esto ya es hipoxia. ¿Ok? Pero hipoxemia es cuando yo hablo de la presión arterial de oxígeno. Ok. ¿Sí? Gracias. Ok, Álvaro. Siguiente ejercicio, por favor. Ah, ya. Eso lo van a hacer ustedes. Creo que es el último, ¿cierto, José?
Sí, es lo último. Bien, miren que ya hemos hecho casi todos. En este de acá, ustedes, esto es es como les explico, es un paciente hospitalizado que tiene una patología respiratoria y que miren cómo evoluciona sus exámenes. Ustedes lo que van a valorar es el día 1, el día 2, el día 3 de sus parámetros que hemos visto. pH, saturación de oxígeno y presión arterial de oxígeno. ¿Ok? Y van a ver cómo ha ido cambiando. Ustedes incluso van a ver que primero el paciente llega en hipoxemia y después el paciente está en hiperoxia. ¿Por qué? Porque probablemente le hayan dado suplemento de oxígeno y que después le han, la cantidad de PO2 se incrementó y luego le quitan el oxígeno para que esto se normalice. ¿Ok? Y eso es lo que ustedes van a desarrollar. Van a analizar cada día y como conclusiones van a ver, me van a dar una conclusión con respecto al desarrollo del paciente. ¿Sí? Porque es lo mismo, pero este es de un solo paciente evolucionado en varios días. Está empiezan desde el 39 de septiembre hasta el 9 de octubre, que es el que se da de alta. Y el celestito, la primera línea, es el basal, si no me equivoco. Sí, si no me equivoco, con este ingresa el paciente. Correcto. El que está en blanco es el basal, el 0. Después ya vienen las evoluciones del 30, del 2, del 3 hasta el 9 de octubre. Y ustedes se van a ir dando cuenta cómo ha ido evolucionando el oxígeno. ¿Sí? Después, ¿por qué sube? Después, ¿por qué baja? Porque a veces cuando un paciente ingresa en hipoxemia severa, porque es una hipoxemia severa, lo que hacen es ponerle gran cantidad de oxígeno. Un paciente con oxígeno solamente es una cánula binasal. Existen diferentes métodos, existen mascarilla, existen alto flujo, oxígenos de alto flujo, la máscara Venturi, etcétera. Y cuando a pesar de eso no responde, pues existe el CPAP o la intubación. Entonces también necesito de ver qué cosa necesita mi paciente para darle suplemento de oxígeno. Y ustedes se dan cuenta solamente para mostrarles. El paciente en la presión arterial de oxígeno llega con un 69.5 y en su primer control o en su control del 30 de septiembre llega en 115. ¿Qué pasó? No, le estoy dando mucho oxígeno. Tengo que bajar. Después ya está en 86, 81, van viendo, van valorando y al final hasta el 9 de octubre nuevamente el paciente ya se hace más estable. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que analizar. El día al día a día del paciente. ¿Y por qué? No solamente mencionar, está en hipoxemia, está en hipoxia. No, mencionar el desarrollo. ¿Por qué podría estar pasando que el paciente empeore o mejore o se mantenga? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Perfecto. Pues muy bien, hasta acá es la práctica de hoy. Muchas gracias, José, por haberme ayudado a proyectar. El informe, según lo que había estado leyendo en la rúbrica, el informe se entrega a 48 horas. Yo les voy a dar plazo hasta el día lunes. Bueno, lunes, ¿cuándo es nuestra próxima práctica? ¿El miércoles? El jueves. Miércoles, creo. Jueves, perdón, jueves. Yo les voy a dar plazo hasta el jueves, perdón, hasta el martes. Al martes les voy a dar plazo. Hasta el día martes. Y el informe es individual. Ya saben que si los informes, yo encuentro 2 informes iguales, la nota se parte por la mitad. ¿Ok? Tengan mucho cuidado y ya cualquier cosa me están comentando. Más bien, José, para la entrega del informe, como no hay aula virtual, ¿cierto? Sí, creo que todavía no. Ya, como no hay aula virtual, te lo entregan a ti y tú por medio de un drive me lo compartes. Todo que sea así para que sea más ordenado. Pones práctica 1 o sí, pues no, nuestra primera práctica, fisiología respiratoria, y ahí cada uno va poniendo su carpetita o su informe del día de hoy. Vale, está bien. Perfecto. Recuerden que en el sílabo está la rúbrica de cómo ustedes deben de presentar. Cuánto es de introducción, qué es lo que yo voy a analizar, para que después no digan porque tengan alta o baja nota. ¿Sí? Lean bien su rúbrica para que ustedes puedan tener claro cómo lo van a presentar. ¿Ok? ¿Sí? Pues muy bien, chicos. Listo, muchas gracias, José. Gracias, chicos, por favor traten de llegar temprano. La lista, José, nada más es lo que me vas a enviar y hasta acá estamos terminando la práctica. Cuídense mucho y que tengan muy lindo semana, un fin de semana. Hasta luego. Gracias, profesora. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, profesora. profesora. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesora.
Hasta luego, chicos.